Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, voy a proceder a explicar los ejercicios realizados en el ensamblador en este primer video, y en el segundo serían lo que es los mismos ejercicios pero en lenguaje C, en el software de MPLAB. Bueno, vamos a empezar con la primera práctica, que son 5 incisos. El primero dice que se tiene que controlar el encendido y apagado de un LED con un switch conectado al RB4. Entonces lo único que debe hacer el pulsador es que cuando esté activo o cuando esté entregando 5 volts se va a permanecer prendido el LED, y cuando esté suelto estará apagado. Entonces vamos a proceder a lo que es primeramente lo que sería el diseño del circuito. Bueno, aquí yo tengo el esquemático de cómo es el programa. El switch está conectado al RB4 con una resistencia de pull down. Entonces está entregando siempre 0 volts. Como ven, aquí entrega 0 volts y al momento de ser presionado debe prender el LED, y ya cuando lo quite pues se apaga, que es lo que debe hacer la primera práctica. Entonces vamos a pasar a la explicación del código de ensamblador. K1. Bien, este es el código de lo que sería el primer ejercicio. Primeramente pues se selecciona el PIC que se va a utilizar, que es el 18F4550. Igual de esta manera el include, que son las librerías que va a utilizar, que se encuentran en la carpeta de el instalador de microchip. Después, bueno, aquí no es tan importante el oscilador todavía en esta primera práctica, ya que no se están manejando tiempos. Yo al momento de manejar retardos y demás tiempos va a ser importante configurar el oscilador para saber la frecuencia de oscilación exacta del PIC. Y bueno, estas configuraciones de estos
de estos fusibles van a ser solamente para definir si están operando o no en el programa. Por el momento esto no nos va a interesar en esta primera práctica. Entonces vamos a seguir a lo que es el código de ensamblador. Bueno, aquí se define primero en el puerto B, el pin 0, el LED, que es el que está conectado acá. Solamente por convención se hace, o para hacer más fácil el reconocimiento de variables. Definimos el LED en el puerto B en el pin 0. Después iniciamos el programa en la memoria 0x00, ya que es la memoria donde va a inicializar el programa, donde debe de empezar el programa, que son los espacios libres que tiene. Después simplemente limpiamos el puerto B para indicar o para quitar los valores que pueda tener el puerto B. Esto solamente lo hacen en el primer instante que se inicia el programa. Después mueve este número hexadecimal, que en binario sería algo como esto. Sería los 4 bits más significativos en 1, quiere decir que son entradas, y los 4 menos significativos como salidas, que están en 0. Esto lo hice solamente para, como están conectados en el mismo puerto, pues yo puse primero estas 4 como salidas, del RB0 al RB3 como salida, indica que están en 0, y estos se ponen en 1 para indicar que son entradas. Entonces solamente esa configuración. Después muevo este número al tris B, que es el que controla en sí la definición de entradas o salidas. Solamente digo, mueve esto al registro W, que es donde trabajan todos los valores que podamos cargar, que es el registro de trabajo, por así decirlo. Y después lo que tengo en W lo muevo a este registro, que es con esta instrucción movewf. Eso quiere decir que va a mover este valor lo va a mover al registro tris B. Una vez que ya tengo configurado esos parámetros de inicialización, hago una rutina que se llama inicio y dice bit test file set skip set. Si el puerto B está en 1, eso quiere decir que está presionado. Aquí, como les digo, está siempre está en 0 cuando no es presionado. Cuando no es presionado, pues está en 0. Y al momento de ser presionado, cambia al valor lógico 1. Por eso es que hago esa pregunta. Pregunto, si el botón ha sido presionado, salta a la siguiente instrucción. O sea, se va a saltar esta y se va a esta, donde va a prender el LED, simplemente con bit set file. Eso quiere decir que pone en 1 esta variable, o la enciende, por así decirlo. Después de eso regresa a inicio y hace un ciclo infinito en esta parte y vuelve a preguntar nuevamente. Si está en 1, pues salta nuevamente hasta acá al LED. Pero en el momento de que, por ejemplo, cuando está en 0, pues dice salta si por B está en 1, pero como no está en 1, está en 0, entonces se va a GoTo LED Off. Y aquí simplemente apagamos el LED. LED Off, se va a esa rutina, apaga el LED y regresa a inicio para volver a preguntar. Eso quiere decir que siempre está comparando el valor del botón para ver si prende o apaga el LED. Este GoTo es igual como esta instrucción BRA, solamente que bueno, es se utilizaba anteriormente o lo traen los PICs anteriores al PIC 18, esta instrucción de GoTo. Y esta BRA es ya para los PICs de gama media alta, que es el PIC 18, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces solamente está haciendo esa comparación. Si el puerto B está en 1, se salta esta siguiente instrucción y se va hasta esta. Y lo que va a hacer es encender el LED. Y después de eso, pues se va a inicio y vuelve a preguntar. En dado caso de que esté en 0, pues se va a esta otra instrucción y limpia el LED o lo apaga simplemente. Y simplemente es lo que hace esa primera práctica, o ese primer inciso de la práctica 1. La siguiente dice parpadeo constante de 2 LEDs. Bueno, aquí no indica un tiempo específico, así que yo pues definí un tiempo predeterminado.
Entonces vamos a pasar a la segunda práctica. Entonces cerramos esta simulación y vamos a pasar a la segunda, que es 2 LED. Parece que es esta. Sí, es esta. Solamente nos dice que hagamos un retardo para 2 LEDs de manera constante. Quiere decir que vamos a hacer un retardo que él tenga el mismo prendido de apagado en todas las iteraciones. No necesitamos ningún sistema de entrada, simplemente necesitamos las dos salidas, que son los 2 LEDs. Es LED retardo es Bien. Entonces vamos a pasar a la explicación del código en ensamblador de este funcionamiento. Me parece que es retardo. Es este es de la segunda práctica, la segunda parte más bien dicho, de la práctica 1. Voy a poner aquí una vez para que se vea. Bien. Aquí vamos a utilizar una librería que se llama retardos. Esta librería está en internet. Bueno, ya la tengo desde hace tiempo, pero la encontré en internet hace tiempo. Es una librería muy utilizada, ya que nos ofrece varios tiempos de retardo definidos y nosotros solamente pues los mandamos a llamar. Para agregar a esta librería, bueno, tienen que este código. Bueno, como les voy a mandar los archivos, pues simplemente lo que tienen que hacer es copiar este archivo. Se van a donde se instala el software de Microchip, archivos de programa. De ahí se van a Microchip MPACM Suite y la pegan en este espacio. Si se dan cuenta que yo ya tengo varias librerías. Y aquí tengo la de retardos ya. Entonces la agregan a esa parte solamente. Y ya en el programa también deben de agregar la librería. En donde dice Source Files, le dan clic derecho, New, y ponen el assemblyfile.inc. Aquí le dan el nombre de la librería exactamente como lo tienen en la carpeta. Le dan retardos. Aquí ya me marca un error porque dice que ya existe la librería. Pero entonces solamente le agregan de esa parte. Por ejemplo, voy a poner retardos 1 y ya le doy en finalizar y ya me agrega un documento en blanco. Aquí pegan ese código que tengan acá y ya solamente lo guardan. A eso no hay que hacerle ninguna modificación, simplemente es la librería que va a utilizar el PIC para hacer los retardos. Entonces ya una vez visto eso de las librerías, vamos a pasar a lo que es el código del retardo. Como les comento, en el programa anterior no era relevante lo que era la frecuencia de oscilación.
ya que no nos metíamos con los tiempos o con retardos. En este caso, como vamos a usar retardos, es importante, bueno, aquí en esta librería que les menciono, está hecho para un oscilador de 4 MHz. Entonces nosotros debemos de configurar nuestro PIC para que trabaje con 4 MHz. Para eso es importante mirar el datasheet, donde nos explican qué registros debemos de configurar. Bueno, aquí nos muestra varios relojes o varios osciladores con los que cuenta este PIC. Dentro de ellos está este INTO-SC, que es el bien. Nos dice que cuando utilizamos un reloj interno podemos configurar su preescalador, o podemos decirle a qué frecuencia queremos que trabaje. Eso se hace mediante el registro OSCON, y los bits que configuran este trabajo son los bits del 4 al 6, que es IRC-F0 al IRC-F2. Entonces aquí yo lo que hago es configurar este oscilador como interno, o bueno, selecciono este reloj interno como oscilador. Esto se queda igual que el programa anterior, solamente es para configuraciones básicas del PIC, como por ejemplo el Master Clear, si lo queremos activar o no, etcétera. Esto ahorita no interesa. Y bueno, defino lo que es el LED 1 y LED 2 en el puerto B, en el pin 0 y en el pin 1. Los defino. De ahí inicializo el programa en la misma dirección, org 0x00. Y bueno, aquí configuro lo que es la oscilación que les comentaba, la establezco a 4 MHz. Si no hacen esto, la librería no va a funcionar correctamente, o no van a hacer los retardos del tiempo que nos indica ahí. Para tener 4 MHz debo de poner el bit 6 y el 5 en 1 y el 4 en 0, que es lo que hago acá. Bit set file, el os con 6, el os con 5 y el os con 4 lo pongo en 0 con bit clear file, que el bit clear file solamente es para limpiar un bit. Después limpio el por B, es solamente para quitar algún valor que tenga de salida. Después todo el puerto B lo pongo como salida, ya que no voy a tener ninguna entrada, lo pongo como salida, lo muevo al trace B, y después hago la rutina de retardo, o hago el retardo. Creo una etiqueta que se llama inicio, pongo primero en 1 el LED 1 y el LED 2, bits del file LED 1, bits del file LED 2, lo pongo en 1 o encendido.
llama un retardo de 200 milisegundos. Este tiempo ustedes lo pueden cambiar solamente mandando a llamar alguna de estas funciones. Como ven, aquí están todos los retardos que tenemos disponibles. Retardos de 20 micros, de 50 micros, 100 micros, 200 milisegundos, 100 milisegundos. Me parece que el más grande es de 1 segundo o 5 segundos, no recuerdo bien. Bueno, aquí está 10 segundos, 20 segundos. Entonces depende del retardo que nosotros queramos. Vamos a mandar a llamar a esa función. Si se dan cuenta, yo solamente ocupo el call, retardo 200 milisegundos. Llamo al retardo, regresa a esta posición y después apaga los dos LEDs y vuelvo a llamar al retardo para que igual sea tanto en subida como en bajada estén en retardo de 200 milisegundos. Después hago la rutina de ciclo, se va a inicio y vuelve a empezar la rutina. Y la simulación, si se dan cuenta, puse el osciloscopio virtual para checar ese tiempo de 200 milisegundos. Ahí se ve el retardo. Me voy a debug, digital oscilloscope, y aquí se ve la salida. Cada cuadro dice que marca 200 milisegundos. Ahí se ve más claro que, bueno, son aquí cada cuadro marca 50 milisegundos. Si dan cuenta, es aquí se pueden contar. Y bueno, está a 4 MHz y es la forma en que trabaja esta librería de retardos. Entonces ese sería el programa, el inciso 2, que es solamente generar un retardo de 2 LEDs. Y ahora dice control de apagado de un LED con un switch conectado al RP4. Que es el inciso 3 de la práctica 1. La práctica 3, que es práctica 1, ejercicio 3. Es esta. Bueno, aquí igual los fusibles quedan igual, esto queda igual. Defino LED 1 en el puerto B en el pin 0 y el switch en el puerto B en el pin 4. Y lo único que tengo que hacer en este programa es que mientras el botón esté suelto, el LED permanecerá prendido. Y cuando el botón esté presionado, el LED permanecerá apagado. Que es lo que dice el inciso, apagar el LED cuando esté presionado el botón. Es como la primera práctica, solamente que al inverso. Es parecido a la programación.
ya que nos dice vamos a una rutina de inicio que checa si el botón está en 1. Si está en 1 va a saltar, al igual que en la parte anterior. Dices bit test file skip set. Si el botón está presionado o está en 1, se va a esta línea, o sea, salta de acá a esta línea. Y lo que hace es apagar el LED 1. Apaga el LED 1, después va a inicio. Nuevamente, si está presionado, pues otra vez se va a apagar el LED 1 y permanece apagado. Después se va a inicio y vuelve a hacer la misma rutina. Dado caso de que estuviera suelto el pulsador, pues nos estaría entregando un 0 este switch. Entonces si está en 0 no va a saltar y se va a esta rutina que dice go to LED on. Y en esta rutina lo que hace es prender el LED y inmediatamente se va a inicio. Y nuevamente hace este ciclo. Simplemente es esa programación. Bien, ahora vamos a ver la práctica 4. El inciso 4, perdón. Control de encendido de 2 LEDs con un switch conectado al RB4. Bien, prácticamente es lo mismo, solamente que control de encendido 2 LEDs on. Ahí nos dicen que en qué pines debe estar conectado. En el RB0 y en el RB1 conecto los LEDs y el RB4 es el pulsador, debe estar en el RB4 el pulsador. Si se dan cuenta, cuando está presionado pues se permanecen prendidos los 2 LEDs y cuando lo suelto se va a 0 o apagar los LEDs. Entonces esto igual Entonces es la práctica 1 para encender 2 LEDs. Dos LEDs on. Es Aquí igual no ocupamos más que el código de ensamblador. No ocupamos ninguna librería, ya que no vamos a hacer ningún retardo o alguna operación extra, solamente prender y apagar 2 LEDs al mismo tiempo. Aquí defino el LED 1 en el puerto B, pin 0, el LED 2 en el puerto B, pin 1, el switch en el puerto B, en el pin 4, que es como está conectado en el Proteus. De ahí inicio en el 0x00, que es la memoria de inicio. Limpio todo el puerto B. Esto solamente de limpiar el puerto B es para quitar algún valor que pueda estar alojado en ese momento. Después, donde se hace la configuración de entradas y salidas es en el tris. Entonces muevo esta variable al registro W, que es los bits más significativos como entradas y los menos significativos como salidas, y lo muevo al tris B. Una vez hecho eso, vuelvo a preguntar si mi pin 4 del puerto B es presionado, salto y entonces hago esto, prendo el LED 1, luego el LED 2 y después voy a inicio. Si no es presionado, quiere decir que va a entregar un 0 y entonces el LED se va a LED off, donde apago los 2 LEDs. Es parecido al primero, solamente que se le agrega el LED 2 después, inmediatamente de prender o apagar ese LED, entonces se prende o se apaga el LED 2. Es prácticamente eso. Y bueno, la práctica número 5, que hice control de apagado de 2 LEDs con un switch conectado a la RB4. Es igual el mismo procedimiento, solamente que ahora va a ser invertido lo que es el funcionamiento del pulsador. Al momento de ser presionado se apagarán los LEDs
y cuando el pulsador esté suelto van a permanecer encendidos. Entonces voy a abrir el programa de Proteus donde hago eso, 2 LEDs off. Si se dan cuenta es el mismo esquemático, solamente cambia lo que es el código. Si se dan cuenta está presionado el pulsador y se permanecen apagados, pero si yo lo suelto se prenden. Este es el código. De igual manera esto permanece de la misma forma, igual esto. Solamente cambia nuestra rutina de inicio. Que lo que va a hacer ahora es testear si el switch está en 1, salta y apaga los 2 LEDs. Si el switch está en 0, no salta y se va a go to LED on. Y en LED on simplemente prende lo que son estos 2 LEDs y regresa a inicio. Bueno, vamos a ver de una vez lo que es la la tercera práctica. Bueno, por el momento sería esa explicación de estos programas. Bueno, en el siguiente video voy a explicar los siguientes códigos del lenguaje ensamblador y posteriormente lo del lenguaje C.